Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a mi segundo espacio abierto con su asesora virtual. Yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 53. Por eso voy a hacer esta sesión y también la voy a dejar grabada para que después la puedan ustedes checar. Bienvenida, Victoria, me da gusto verte. Hay otro número que me aparece. Bueno, solo me aparece como Samsung. ¿Podrían darme el nombre, por favor? De una vez les voy a pasar lista, Victoria Juárez, que es el segundo espacio al que asistes. Perfecto, te felicito. Vamos con... les decía, me aparece otro número, pero no sé de quién es. Entonces, ojalá puedas darme tu nombre, ya sea por medio del chat. Ah, María de los Ángeles Martínez Ramírez. Ok, voy a anotarlo también. Listo. Acuérdense que para la asignación de puntos, bueno, el punto más bien por la asistencia a estos espacios abiertos, yo les comenté que todo dependía de su participación activa. Entonces, por eso las invito a que trabajen de una manera en donde si hay alguna duda, alguna pregunta la puedan expresar o también algún ejercicio de los que vamos a hacer ahorita de parafraseo, pues participen y de esa manera les pueda yo asignar su punto, el 1.25. ¿Ok? Pues bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro espacio, a nuestro segundo espacio abierto. Les voy a compartir mi presentación para que ustedes puedan irme siguiendo con los temas que se van a abordar en esta ocasión. Veamos. Listo, les comparto mi pantalla. ¿Me dicen si la pueden ver, por favor? Dice Victoria, sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, Victoria. Entonces, gracias, María de los Ángeles. Entonces les decía, esta es la presentación para que vayamos viendo qué es lo que se aborda en esta ocasión. Bien, solo les voy a recordar, estamos en la unidad 1 que corresponde a la semana 1. Se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Lo que se pretende realizar, que el objetivo de esta unidad es revisar los temas relacionados con el análisis de los textos literarios, así como de diversos géneros, narrativo, lírico y dramático, sobre todo. El propósito de esta sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, también para profundizar o atender esas inquietudes que todavía pudieran tener y no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales que ustedes llevan con los asesores de la didáctica disciplinar. Y como les decía al inicio, el día miércoles que nos conocimos, les deseo mucho éxito y sobre todo pues que este módulo a ustedes los contagie por el gusto por la lectura y también quizá les deje el hábito, ¿no? De seguir ustedes leyendo por su cuenta. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar el día de hoy. Primero está la bienvenida a módulo 4, que ya les comentaba hace unos momentos. Ya les platiqué cuál es el propósito de la sesión. Vamos a la parte de la resolución de las dudas de actividades correspondientes a semana 1. Si no hay alguna duda, pues bueno, nos vamos a pasar a algunas indicaciones para el foro aprendiendo. Les voy a platicar sobre todo el día de hoy. Vamos a abordar un poco sobre plagio y cómo es que lo pueden evitar. Vamos a hacer unos ejercicios de parafraseo y finalmente el espacio de dudas, de sugerencias generales. Ahora sí, conforme a lo que he estado viendo de sus actividades, puedo darles algunos puntos que ustedes pudieran ir mejorando. Y finalmente, bueno, está el espacio de dudas y comentarios que les decía.
desde el día miércoles. Aunque está al final, ustedes pueden ir compartiendo sus dudas, esas preguntas que todavía pudieran llegar a tener dentro del chat y también pueden habilitar su micrófono. Pueden solicitar la palabra, levantan su manita, ya una vez que les da la palabra, habilitan su micrófono y ahora sí, pueden ustedes entonces platicarlo. Y les decía, no es precisamente hasta el final, lo podemos ir haciendo conforme vamos revisando, pues estas actividades que tenemos, ¿no? Que tenemos por checar. Ahora sí, tenemos la actividad integradora número 1, literatura, analizar textos literarios. Y tenemos pues estas lecturas que ustedes deben de revisar. Como les decía, hay que realizarlas primero para que después ya puedan ir incorporando esa información en estos espacios que se están indicando para hacer un comparativo de cómo es que en cada una de las obras, de cada uno de los textos de Al que ingrato me deja Buscamante, en El rey burgués y La verdad sospechosa, bueno, cómo es que cada uno de ellos se aborda algunos elementos, por ejemplo, el contexto sociohistórico y cultural de la obra, el contexto del autor, la intención del autor también, los géneros, el autor, argumento, etcétera. Todos estos elementos, como es que cada uno se va tocando, ¿no? Por eso es que les decía, hay que revisarlo primero. Dice Victoria, mi duda es, tenemos que sacar las referencias en las dos actividades. Sí, más que las referencias, como que las fuentes consultadas, sí me gustaría que precisamente distingan esta parte de las referencias, hacer una cita, hacer una referencia, y al final, pues obviamente en eso va a radicar el que tengan ustedes detectado algún tipo o algún nivel de plagio. Acuérdense que hay diferentes niveles, desde los niveles, el nivel 1, por ejemplo, que es el de lo más básico que está tomando, hasta el que corresponde ya a lo que es plagio total. Entonces, por eso ahorita vamos a hacer esta parte del ejercicio para que puedan ustedes distinguir. Como les decía, solamente recordarles, el que copien ustedes la información, la ven en un sitio, ¿no? En alguna actividad, quizá en algún sitio en internet. Lo ven tal cual está así en el sitio, lo copias y lo pegas sin modificación, evidentemente pues estás incurriendo en algún tipo de plagio. Pero no importa si le modificaste el inicio, el final, si eran 3 oraciones y quizá las pusiste, estaban así oración 1, 2 y 3 dentro de un párrafo y solamente las cambias de lugar, la 3 la pasas quizá al inicio, quizá a la 1 y ahora la 2 a la 3, etcétera. No se trata de eso, tampoco de cambiar los inicios y los finales, sino que tú lo platiques de acuerdo a tus propias palabras. Este ejercicio, bueno, esta parte les decía primero de la actividad integradora número 1, pues bueno, hasta acá no he recibido mensajes donde ustedes me puedan comentar que tengan alguna duda, pero solamente les quiero recordar, porque es generalmente donde tienen, les digo, en otros grupos, otras generaciones, me ha tocado ver que el que más errores tienen, pues es la parte de la acción. Muy pocos alumnos especifican exactamente 3 oraciones que abordan, acuérdense, en la parte de la acción. Y les decía, tenemos 3 momentos dentro de un texto, que es la parte cómo es que inicia el texto, cómo es que se narra la historia, ¿no? Después, cómo es que se va llevando a cabo el desarrollo tal cual de la temática dentro de la obra y al final, cómo es que cierra, cuál es el final precisamente de esa obra. Entonces, de acuerdo a estos 3 momentos, pues bueno, va a corresponder una oración que describa precisamente cada uno de esos momentos. Son 3 oraciones dentro de la acción. Entonces, solamente recordarles, porque como les decía, es donde más han tenido pues errores en otras generaciones. Otro es el tiempo. Algunos me dicen, bueno, es que la obra está narrada en tiempo pasado. No es tampoco el tiempo pasado. Si está narrado en futuro, en tiempo presente, no es así. Es tal cual como yo les decía, el tiempo de acuerdo a la parte de las obras, en qué época se crearon, por ejemplo,
Dice María de los Ángeles, debemos especificar los 3 momentos o simplemente poner las oraciones. Simplemente poner las oraciones. Por medio de las oraciones yo me voy a dar cuenta cómo es que identificas el momento del inicio. Cómo es que, digamos, como que resumes la parte del inicio en una oración, ¿no? La parte del desarrollo quizá por medio de otra oración y la parte del final, como que todo se va resumiendo en esas oraciones. Si yo leo esas 3 oraciones, a mí me indica toda la historia en esos 3, en esas 3 partes, ¿sale? Sí, muy bien. Entonces, les digo, es generalmente donde hay algún detalle. También en la parte de los personajes, como les decía, hay mucha información que ustedes van a tener que interpretar. No toda la información está tal cual descrita en las obras, pero pueden ustedes indagar, por ejemplo, ¿no? De si estaban hablando en la obra y aborda que se habla de una familia y quizá la familia estaba integrada por una mamá y sus 5 hijitos, bueno, entonces, y no menciona los nombres de las personas, nombres de los personajes, entonces significa que tienes que interpretar y quizá puedes decir, bueno, no venía indicado, no venía especificado el nombre, pero de acuerdo a la narración puedo inferir que son tantas personas que participan dentro de la tantos personajes, perdón, que participan dentro de la obra, y de acuerdo a la relación que mantienen dentro de la narración, pues puedo decir que es una familia, ¿no? Es a eso, porque muchas veces dicen: "No, pues no tenía personajes". A veces no viene como tal indicado el nombre, pero no significa que no haya personajes. Entonces, solamente esa parte, les comparto, ¿sale? Y de acá al final, pues bueno, lo único que tienen que hacer es la parte de la reflexión, que, precisamente, si ustedes indicaron en la tabla comparativa la información, acá la pueden volver a retomar. Bueno, aparte, les platico antes de que pasemos a ese punto, es importante también, estos 2 que marcan el contexto sociohistórico y cultural de la obra y el contexto del autor. En la parte del contexto sociohistórico y cultural, acuérdense que les decía las características de la sociedad de esa época, porque quizá pueden estar especificando algún momento histórico, algún momento cultural o social, y por eso es importante identificar la fecha y el lugar donde se crearon estas obras que están al inicio, ¿no? Estas 3 obras. Conforme investigamos esto, ahora sí podemos contestar a la parte de la historia, la parte de la cultura, la sociedad, qué es lo que estaba pasando en esos momentos, que era muy importante. Y después, ahora sí, lo que yo les comentaba, la parte del contexto, el día miércoles. Pero me faltó especificarlos. Bueno, van ustedes a investigar dentro de las biografías. Lo que no voy a evaluar es que ustedes compartan acá toda la biografía, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, o de Rubén Darío, o de Juan Ruiz de Alarcón. No es tanto como es y ahí precisamente pegar toda la información de las biografías. Es más bien lees la biografía y quizá la parte, los detalles más importantes los puedas compartir en este espacio platicado, ¿no? Como que platicado por ti, para que entonces les decía, aunque es información que tomas de otros sitios, no es como copiar y pegar la información y solamente aquí incluirla. Es como más bien procesar esa información y entonces aquí la venimos a explicar. Ahora sí, vamos a la parte siguiente, que es pues sí, las preguntas que yo les decía, las preguntas de reflexión, que puedes tomar elementos de la propia tabla, por eso es importante pues que lo hayas hecho de una manera adecuada. Entonces, es importante también que les recalque de 10 a 12 líneas, dice que en la pregunta 3 y en la pregunta 5 que debes de contestar. Entonces, a eso apéguense, no modifiquen tanto la tipografía, ¿no? Si dices, obviamente la tipografía que se emplea es Arial, de la fuente es Arial y tamaños son de 12 puntos. Entonces, no es necesario que tú lo modifiques a que sea, por ejemplo, alguna otra, pero en tamaño muy grande, 16, 20, para que entonces cumplas con esta especificación de 10 a 12 líneas. Porque a fin de cuentas la modifico
y la indico como tal, ¿no? La selecciono y la modifico que sea Arial de 12 puntos, para que entonces vea yo si estás cumpliendo con esta especificación. Por eso les digo, más bien, les solicito que desde un inicio ustedes lo escriban así, Arial de 12 puntos, para que entonces sepan si están llegando a la extensión. Es importante que se apeguen a las extensiones de esta parte de la escritura, para que así demuestren que ustedes han leído, que están informados, que tienen respuestas, pues, no más bien cortas, sino, argumentadas, bien desarrolladas, porque precisamente hicieron esta parte de las lecturas. Dice María de los Ángeles, son 10 a 12 líneas de cada texto ya en conjunto por los 3. Exactamente. Ya acá ya especificaste de los 3 autores con sus 3 obras, entonces, en total, de toda esta respuesta deben de ser de 10 a 12 puntos. Exacto. Muy buena pregunta, María de los Ángeles, muy buena pregunta. En la siguiente, en la pregunta 4, solamente dice 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. También acá nos espera que te pases de 15 líneas en la parte de la redacción. Entonces, trata también de ser un poco preciso para que todas tus respuestas sean precisamente en esos límites de la redacción, ¿sale? De aquí, ¿alguna otra pregunta, chicas, de esta primera actividad o vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Al final de la actividad se sacan las fuentes de las lecturas. Exactamente. Al final, las fuentes que consultaste. Sí es importante. A pesar de que les decía, todo tiene que ser modificado de modo que tú lo platiques como, pues como se lo platicarás a alguien más, ¿no? Entonces, exacto, a pesar de eso, sí es importante que menciones de dónde obtuviste esa información. Sí, al final se agregan tus fuentes consultadas. Y obviamente lo van a citar mediante APA, entonces también chequen muy bien que tenga la especificación. Ahorita les voy a compartir. Bueno, en un momento más que toque el tema sobre las fuentes y cómo es que se cita con APA, les voy a compartir un recurso que funciona muy bien para que ustedes puedan empezar y sobre todo a dominar cómo es que se cita en APA. Victoria dice de las 3 lecturas que vienen ahí. Mm, tú mencionas de las lecturas que sí, obviamente, también. Inclusive, si checas recursos de la prepa en línea, también toda la información que te haya sido útil para realizar la actividad se deben de incluir hasta el final. Así, entonces, las lecturas, de las 3 lecturas que se revisaron, más aparte los recursos que también consultaste de prepa en línea, siempre es necesario. Exacto. Muy bien. También muy buena pregunta, Victoria. Muy bien. Ahora, pues creo que terminamos con la actividad 1, ¿no? Vamos con la parte de la actividad 2. ¿Alguna duda en esta actividad? Díganme, chicas. ¿No? De esta no. Es que es un poco más sencilla, ¿no, Victoria? Esta es un poco más sencilla. Por eso es que quizá, pues, como que no hay tanta complicación en esta parte de la actividad. Ahora, sí, exacto. Yo también igual. Creo igual. María de los Ángeles, ¿tienes alguna duda de la actividad 2? Acá, por ejemplo, lo que yo les estoy platicando, esta parte de buscar la información en otros sitios, quizá, o revisarlo en los recursos de la prepa en línea, y después lo vienes a hacer acá en la actividad. Bueno, entonces, yo lo que les estoy solicitando es más o menos lo que les están pidiendo en la pregunta número 2. Tienes que leer la lectura El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Y después, ya que lo leíste, ahora vas a anotarlo en el inciso A, como se lo platicarás a alguien más, ¿no? Les digo, esto lo hacemos muchas veces y quizá no ponemos como tanta atención porque es algo que hacemos ya de manera natural, hasta a veces de manera inconsciente.
o no sabíamos que, pues, se le llamaba parafraseo. Cuando ustedes, por ejemplo, ven alguna película o no sé, asistan a algún concierto, leen algo en Internet, saben de alguna noticia, ven un partido de fútbol, etcétera, y todo eso que ustedes ya hicieron, y ahora se lo quieren platicar a alguien más, qué les pareció la película, sobre el concierto, el partido, etcétera. Bueno, eso que ustedes están haciendo es parafraseo precisamente, no estás tal cual, leyendo o diciendo todo lo que aborda la película, ¿no? Más bien, tú lo estás platicando todo lo que te interesó, lo que quizá te llamó más la atención. Entonces, esa película que tú llegaste y sin más, es parafraseo. El partido de igual manera. Si viste algún partido y te llamó la atención y lo que fue más para ti, más importante y lo platicas con tus palabras, no estás tomando información quizás si tal cual lo platicas y lo lees de una parte de algún sitio, ¿no? Lo estás haciendo con tus propias ideas, con tus propios argumentos, ese es parafraseo. Entonces, les decía, ya lo han hecho muchas veces, en el ejercicio número 2 lo van a hacer de igual manera, van a hacer la lectura y la van a platicar como si la platicaran a su mamá, a su papá, a algún hermano, a sus parejas, a algún amigo, etcétera. Bueno, acá lo van a hacer. Esa forma es el parafraseo y es lo que yo les estoy pidiendo que ustedes hagan. Si van a ocupar información de otros sitios, bueno, pues no la copiamos y pegamos, simplemente la platicamos, que es lo que más se nos quedó, ¿no? Quizá lo que yo entendí de ahí lo platico aquí, sin necesidad de estar copiando y pegando, porque les digo, ya de esta manera estamos ustedes, bueno, están ustedes más bien haciendo suya esa información y a mí lo que me importa, pues no es eso, de que identifiquen información y la pegues, ¿no? Más bien me importa que demuestres que sí entendiste el tema porque me lo estás explicando con tus propias ideas, ¿ok? Por eso les decía, ya lo hacemos, así que ese ejercicio nos va a ayudar también muchísimo. Y de ahí tenemos la parte de la pregunta de las reflexiones, de las preguntas de reflexión que se encuentran al final de la actividad. Ya vimos el recurso, fondo y forma, ya lo revisamos, lo analizamos el día miércoles, entonces acá solamente es retomar cuál es el fondo, cuál es la forma de acuerdo a lo que ya les había explicado y el lenguaje que les gusta utilizar más. Siempre hay que dar nuestro punto de vista, entonces, ¿por qué? ¿Por qué para ti eso es el fondo y la forma? ¿O por qué para ti te gustó más utilizar el lenguaje cotidiano o el literario? ¿Sale? Y eso sería todo, les digo, tampoco hay mucha complicación. Es un poco más sencilla, menos la bonita. Dicen que no hay dudas, ¿verdad, Victoria? Ni tampoco María de los Ángeles me dice no, y tampoco. Okey. Ajá, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Ya saben la parte de las actividades formativas, ya saben que se deben de contestar, son 2. La actividad socioemocional también, el límite ay, aquí me pareció que no le modifiqué la fecha. Sí, yo creo que no se vio, no se guardó la modificación. Pero bueno, corrijo, es 22 de octubre, el día que es el límite para que ustedes puedan entregar su actividad socioemocional. Les da el 5% de su calificación, por eso es importante que la contesten. Y solo les recuerdo en la parte del foro aprendiendo, me gustaría que fueran un poco más participativos, que trataran de indicar, bueno, a lo mejor también porque estamos en semana de inicio y eso también me queda claro, ¿no? Y algunos todavía no han ingresado al módulo, de la plataforma, pero los que ya sí me gustaría que me indicaran de si no hay dudas, si no hay preguntas, si ya vieron las sesiones, estos espacios de abiertos conmigo, entonces ya será más fácil. Pero todavía los que les falta participar, me gustaría que me comentaran qué lectura les gustó más, cuáles definitivamente dijeron, bueno, está muy difícil, está complicado, no le entendí, porque hay ciertos géneros que eso nos pueden ser un poco más sencillos, ¿no? ¿Qué sentimientos les provocaron? A veces cuando vamos leyendo, vamos experimentando quizá como sentimos tristeza. Si algo le pasó al personaje principal o el que estamos leyendo, quizá empezamos como que a sentir tristeza o mucha alegría por todo lo que nos le está pasando a ese personaje, nos vemos identificados, nos reflejamos ahí, ¿no? Conforme lo que está pasando en la historia. Bueno, todos esos sentimientos que ustedes van experimentando, aquí lo pueden ustedes compartir.
Anótenlo para que también ustedes después lo puedan escribir acá en la parte del foro aprendiendo. También qué género les gustó más, cuál es el que se les complicó, porque hay alguno que también se nos pueda complicar y no precisamente tiene que ser el mismo que a los demás. A veces pueden variar, entonces por eso es importante identificar en esta parte. Y les digo, participen para que también esto, en la parte de su portafolio de evidencias, hay un elemento que viene casi al final. Si ustedes leen su portafolio de evidencias hasta abajo, junto a donde está su promedio final, un poquito arriba, dice participación individual automática. En esa participación individual automática se contempla todos los recursos que ya revisaron de la prepa en línea, de cada una de las semanas, obviamente, y participaron en los foros aprendiendo, ahí se va contemplando ese 5%. También se realizaron las actividades formativas. Todo esto se suma y simplemente por haberlas realizado se les otorga el 5% a su calificación. Por eso les digo, es muy importante que ustedes lo realicen. Sale. Pues ahora sí, vamos con lo que yo les estaba comentando, con lo de esta parte de plagio. Dice, bueno, les traje este documento para que ustedes lo puedan revisar, se los voy a compartir en PDF también, para que lo tengan y lo puedan ustedes después emplear. Sobre todo porque a veces cuando son lecturas, cuando es la parte de la argumentación, pues bueno, podemos caer muy fácil en copiar y pegar información, pero eso nos va a perjudicar porque entonces vamos a tener alguna sanción. Aparte de la baja calificación, podemos tener un llamado de atención y después hasta una baja temporal, precisamente por continuar con esta mala práctica. A veces no lo sabemos y por eso es que continuamos con estas acciones, pero es importante que ustedes identifiquen lo que es plagio para que así, ahora sí, lo puedan evitar. Tenemos entonces que, de acuerdo a la Real Academia Española, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es decir, buscaste la información en otro sitio, lo copiaste y lo pegaste, pero al momento de que subes tu actividad, la agregas con tu nombre, ¿no? Porque aparte la nomenclatura así lo dice, que deben de llevar tus apellidos, guión bajo, tu nombre o tus nombres, guión bajo y la abreviación. En este caso, que es semana 1, la abreviación de módulo 4, semana 1, actividad integradora 1 o actividad integradora 2. Entonces, ya por haberlo subido hacia plataforma con tu información, con tus datos, significa que te lo estás como apropiando. Pero les digo, es información que encontramos en internet y pues que precisamente no deberíamos hacer eso para evitarlo. Acá dice el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Y bueno, acá tenemos que tiene dos características, tanto copia total o parcial no autorizada de una obra ajena o la presentación de una copia como original, es decir, que tal cual lo copiaste y solamente le cambias el nombre. Entonces es una copia de esa obra original, ¿no? Suplantando al verdadero autor. Ahora, tenemos diferentes elementos que se pueden plagiar. De hecho, por eso es que ha habido también en las noticias, pues ha habido diferentes casos que hemos sabido, porque quizá algún artista, quizá algún compositor, alguna obra, inclusive a veces se nota mucho en las pinturas, ¿no? Cuando es una copia de alguna obra muy famosa y entonces como es una copia, pues un valor un poco más bajo, ¿no? Nos cuesta un poquito más, menos comprar esa obra que la original. O las obras cuando de repente, o la música, por ejemplo, cuando algún artista ha tomado alguna música de fondo de otros autores y lo ocupa para hacer su propia música, entonces ahí también, en las películas también, cuando hemos visto que hay casos de, precisamente, cuando están peleando los derechos del autor, ¿no? De algún grupo, de algún nombre, de alguna película, etcétera. Les digo, es algo muy común, pero no porque sea común significa que pues que esté bien, ¿no? Así que para que ustedes identifiquen, tenemos diferentes elementos que se pueden, pues sí, plagiar.
Monografías, folletos impresos, informes, composiciones musicales, como les decía, con o sin letra obras multimedia, fotográficas, es decir, unas fotografías y solamente ves que es la versión de copia, esculturas, dibujos, pinturas, yo lo que les comentaba, obras arquitectónicas, de ingeniería, programas, bases de datos, a veces lo que nosotros usamos para nuestros dispositivos, por ejemplo, las computadoras, que es lo más común, ¿no? No compras el programa original porque quizás es un poco más costoso, entonces compras, pues, el que es, digamos, no original, ¿no? La copia barata. Entonces, ahí también estamos, cometiendo algún tipo de plagio, formas de dibujos, las marcas, las patentes, los lemas a veces se parecen y, pues, simplemente poco lo modifican. Aún así, estamos con la parte de plagio. Y dice, ¿cómo es que lo puedes evitar? Pues dándole crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Hay diferentes procedimientos porque obviamente se puede evitar. Y lo que, yo les voy a platicar ahorita son los diferentes, pues, las diferentes formas en la que puedes tú evitar que se cometa plagio. Tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información, que es lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Sí, sí es importante tomar la información de las fuentes consultadas, como está aquí, pero no nada más es, bueno, me basé en esto. Sí, si lo modificaste por completo, sí nada más incluye la fuente. Si no, entonces te voy a indicar cómo es que lo debes de hacer. Aquí está, ¿qué es lo que les decía? Citar la frase. Si lo modificaste, si tú leíste la información, así como la parte del perro y el cocodrilo, que leíste la obra y solamente le escribes lo que a ti te pareció como si la contaras a alguien más, está bien. Y a fin de cuentas, sí tienes que incluir tus fuentes consultadas. Pero en caso de que hayas tomado algún elemento de algún sitio, entonces sí tienes que recurrir a la parte de la cita, de citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoría. Es decir, supongamos que viste que hay información muy, muy importante que no la puedes modificar porque tal cual así se debe de escribir. Entonces, yo lo que te sugiero es que hagas como estos ejemplos. Tienes aquí, es una información cualquiera. Yo lo que me estoy refiriendo es que esta información que yo estoy tomando de otro sitio que me pareció muy importante y no hay de otra forma más que copiarlo y pegarlo, bueno, pero entonces lo vas a escribir entre comillas, porque por eso dicen las indicaciones aquí. Tienen que estar justificadas, es decir, tener un por qué lo vas a emplear. De una razón, de una extensión, perdón, o de una extensión, sí, más bien corta, ¿sale? No tiene que ser exactamente todo un párrafo o toda una actividad porque te pareció que no pudiste modificarla porque tal cual era muy importante. No, tiene que ser algo más bien cortito. Debe de estar siempre entre comillas para que entonces se note que tú solamente estás citando la información. Entonces aquí en este ejemplo tiene acá entre comillas que viene aquí y viene acá al inicio y al final, ¿no? Van entre comillas la información que tú estás usando. Dice, deben distinguirse perfectamente del resto del texto, entonces hay que escribirlo en cursiva, con un párrafo independiente, con una tabulación que no esté como que dentro de la misma redacción, sino que sobresalga porque está un poco más chiquita. Tiene, te digo, la tabulación está en cursiva. Deben de ir acompañadas siempre por una explicación. Acá si ves en el ejemplo que yo estoy ahorita nada más marcando en el cuadrito, viene entre paréntesis, ya bueno, obviamente entre comillas, la información que se tomó. Entre paréntesis, la parte de la información del autor, el nombre del autor y la fecha de publicación. Pero si te das cuenta, más abajo, después de las comillas que están aquí, se cierran. Bueno, toda esta información que viene abajo es simplemente la explicación. Es decir, si tú vas a citar la fuente, lo vas a poner entre comillas, pones la información, agregas la información del nombre del autor o los autores y la fecha de publicación, y adelante, enseguida de esta información que estás compartiendo, vas a explicarme por qué para ti fue importante, es por qué para ti fue necesario usar esta información, pero con tus propias palabras vas a indicar la explicación de lo que pusiste entre comillas.
Por eso, bueno, y aparte, hasta el final, pues vas a incluir las referencias bibliográficas, eso evidentemente. Por eso les digo, quizás es un poco más complejo citar la fuente, pero si es necesario, en caso de que tú sientas que esa información no se puede resumir, no se puede decir en otras palabras, entonces haces eso, entre comillas, más adelantito explicas lo que escribiste entre comillas, con tus propias palabras. De esa manera no estamos incurriendo en plagio. Otra forma que también puedes hacer, que de hecho yo les estoy indicando en las retroalimentaciones junto con su calificación, les estoy indicando, hay que parafrasear. Para mí, yo creo que es como que el elemento que puede ser un poco más sencillo, uno de los elementos que pueden ser más sencillos, porque simplemente hay que parafrasear la información, hay que explicarla con tus propias palabras. Con tus propias palabras me vas a decir, les digo, volvemos al mismo ejemplo del ejercicio de la actividad integradora número 2 del perro y el cocodrilo. De igual manera, como si se la platicaras a alguien más, algún familiar, algún amigo, etcétera. Bueno, acá lo explicas con tus propias palabras, que es, aquí dice, parafrasear. Es utilizar las ideas de otra persona, pero poniéndolas con tus propias palabras, con tus propios argumentos. No es simplemente cambiar superficialmente el texto, es decir, la parte como que del inicio, del final, una que otra palabrita, poner un sinónimo, tampoco es. Dicen y responder o reemplazar unas cuantas palabras, es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y escribirla con nuestras propias palabras. De esa manera les digo, es como mucho más sencillo, porque a veces si se nos pasa y no hacemos bien la cita o no referenciamos bien, entonces sí podemos estar todavía cometiendo plagio. Por eso es que es mejor así, tal cual. Que siempre, obviamente, siempre lo ideal, siempre es hacerlo con tus propias ideas, sin tener quizá tomar de alguien más o retomar de alguien más. Eso va a ser lo mejor. Y se puede hacer, por supuesto, si tú realizas las lecturas, más aparte, si tú revisas todos los recursos de cada una de las semanas, obviamente, ya con eso va a ser suficiente porque es una actividad original. Pero en caso de que digas, bueno, sí necesito buscar un poco más de información porque no me está quedando claro este punto, bueno, lo puedes hacer, pero te digo, acá ya nada más es recurrir al parafraseo. Y acá dice, dentro de los elementos para la parte de parafraseo, tenemos que puedes usar sinónimos para algunas palabras, cambiar la voz pasiva, voz activa, la estructura de las palabras, resume frases y párrafos, pero les digo, lo más fácil es eso, el de leerlo y explicarlo con tus propias palabras. Acá, bueno, dice que nos queda menos de un minuto. Si acaso se cierra la sesión, les digo que los espero acá nuevamente para que se conecten y vayamos con la última parte de nuestra sesión, ¿ok? Y bueno, en la parte de abajo solamente viene un ejemplo que también no tiene mucho que ver con la prepa en línea, pero solamente es para que tengan ustedes una idea. Tenemos el ejemplo, tenemos la parte del entrecomillado, después la parte de la cita